Harto de que la computadora te meta cuerpo, de que ni siquiera puedas tirar y mucho menos llevártelo con la velocidad y menos las filigranas que valen verga, de que trates de hacer lo mismo y salgas volando a la chingada y ni siquiera con 3 changos se la puedas quitar. En este video te enseñaré cómo usar y meter el cuerpo para que logres ser súper efectivo para robar el balón y sin hacer falta, para que se la quites súper fácil y rápido. Y hasta marques gol como todo un pro. Quiero aclarar que dividiré el video en dos secciones, una será la parte de teoría y la otra de práctica. En teoría veremos cómo se defiende metiendo cuerpo e información sobre cómo los algoritmos de la COM lo usan. Si quieres saltártelo, en la descripción te dejaré el minuto exacto para que saltes a la práctica. Pero sí es muy importante que sepas cómo funciona esto para que luego no digan de que no funciona. En mi opinión, esta manera de defender sí sirve mucho, ya que es más efectiva para robar el balón y aparte porque nunca se puede hacer falta usando cuerpo. Por más que saques volando a tu rival o sea lo que sea, nunca le harás falta. No me meto más en rollo y vayamos a cómo funciona esta madre. Todos conocemos la típica manera de defender, que es usando el botón de presión, pero no solo este botón sirve para defender. Seré claro y pasaré a la explicación. Para defender con cuerpo se usa el botón de sprint, más claro en forma de embestida, como lo están viendo en el video, pero hay una diferencia, que es que con el botón de presión, que es el que usamos todos, se sigue al rival por automático y hay que seguirlos como mongolos y que no es del todo efectivo. Pero al usar el botón de sprintar o con el que corremos, nosotros deberemos de controlar completamente al jugador para defender al rival, como en los ejemplos que les estoy poniendo ahorita. Al principio te será complicado usarlo, pero ya verás que con la práctica le irás agarrando el rollo. En la parte de práctica enseñaré todo esto, pero ahora pongan atención a la información que se viene. La computadora te puede defender de dos maneras, usando presión o usando cuerpo. Les pondré un ejemplo de cada una. Podemos ver que en presión se defiende metiendo el pie, como podemos observar en el ejemplo. De igual manera en este otro trato de burlármela, pero me mete el pie. Y con cuerpo simplemente se empuja con el hombro y deja vulnerable al rival para poder robar el balón, como en el ejemplo. También te la puede quitar corriendo a un lado por un espacio que dejes. Aquí en este ejemplo, primero me trató de meter cuerpo y se fue de jalón, y el segundo me trató de meter el pie, pero se la peló. Solo hay un pequeño y puto problema, que la computadora tiene un algoritmo que se pasaron de lanza al implementarlo en esta entrega. Yo lo llamo target o lector de movimiento. Consiste en que la computadora ya sabe a qué dirección vas a ir con tan solo mover el joystick, y que tu jugador aún ni siquiera responda al comando. Así es, así hijo de la chingada está este algoritmo. Veamos este ejemplo. Podemos observar a Andrés Iniesta y justo mover el joystick hacia arriba como están viendo en la imagen, y mi jugador aún ni siquiera se mueve cuando la computadora ya sabe que tiene que ir hacia arriba, todo por leer hacia la dirección a la que me iba a dirigir, y pues me la termina quitando con el pie. En otro ejemplo, mi jugador iba a ir hacia abajo como vemos en el joystick, y la computadora con el target lo lee e irá hacia abajo, por ende me quitará el balón igual con cuerpo, como podemos ver, se pasa de lanza. En este último ejemplo, moví el joystick hacia arriba para irme a velocidad como podemos ver en la imagen, pero mi jugador ni siquiera ha reaccionado al comando cuando la computadora ya sabe que me irá hacia arriba y por ende me la quitará. Es por eso que hay veces que cuando vamos a dar un pase, la computadora no los intersecta o anticipa, porque pues nos lee la dirección a la que vamos a pasar. Con esto quiero llegar a que la computadora nos puede meter cuerpo y defender más fácil, porque básicamente tiene un puto dirigidor automático que va hacia nosotros. Y es por eso que será más tedioso meterle cuerpo, porque nosotros tenemos que controlar completamente al jugador para que vaya hacia el rival. Pero aunque suene complicado, no lo es. Ya verás que con el tiempo se te hará más sencillo defender con cuerpo. Solo digo que es una desventaja el no tener un dirigidor automático al usar cuerpo, como lo es con el botón de presión, que se sigue por automático. Ahora todo esto explicado, ahora sí, pasemos a la práctica. Ahora sí, veremos cómo se mete y usa correctamente el cuerpo o sprint, como quieran decirlo, ya que es con ese el botón con el que se hace. Les comentaré unos consejos de igual manera y recuerden que si les gusta el video suscríbanse, porque subiré más videos con información y consejos para mejorar su jugabilidad y cómo ser mejor jugador en PES 2020 Mobile. Ya sabemos que se mete cuerpo con el botón de sprint y controlándolo con el joystick para ir hacia el rival puedes chocarlo. Pondré estos ejemplos con explicaciones. Aquí podemos observar que quiero defender, pero me burla y se logra escapar.
pero se la va a pelar. Pueden ver que solo uso sprint, que es el botón de correr, y lo controlo completamente con el joystick, que es hacia adelante. Lo alcanzamos y nos vamos acercando poco a poco para estrellarnos contra él, y se la quitamos. Así de sencillo es. En esta otra yo me anticipo al pase cambiando de jugador rápido y con sprint corro hacia el balón para de esa forma asegurarlo. Aquí observamos que yo me anticipo y antes de que el rival dé el pase yo ya estoy corriendo hacia arriba, claro usando sprint o el botón de correr, todos usando esto. Solo poco a poco nos acercamos y automáticamente nuestro jugador le meterá cuerpo, sacándolo a chingar su madre. En esta otra, el rival aún ni siquiera toca el balón cuando yo ya estoy presionando sprint y con el joystick estoy dirigiendo hacia abajo para anticiparme. Como pueden ver, ya solo es cuestión de chocar contra él para romperle una pierna. Aquí aplicamos el mismo procedimiento, lo chocamos, solo que aquí yo me fui a la verga. El método también sirve para robar el balón en espacios abiertos que deje el rival para quitársela de volada. Y aquí me hago pendejo. En esta otra casi me meten gol, pero alcancé a usar cuerpo para alcanzar a taparlo. Ahora les voy a presentar errores que se cometen con esta técnica y se los muestro para que no los hagan. Aquí vemos que yo iba bien, pero justo para meterle cuerpo solté tanto el joystick como el sprint, por lo que no le metió bien cuerpo. Les recomiendo que nunca suelten el botón de sprint hasta que estén seguros con el balón. Aquí vemos cómo le quería meter cuerpo, pero me fui de jalón. Cuidado con esto porque el error aquí es de que sí le iba a meter cuerpo, pero como no solté el joystick pues no funcionó y tampoco me pude llevar el balón. Así que deben calcularle cuando lo choquen y soltar el joystick a tiempo para que no suceda esto. Ese es el error más típico y al que a todos les caga, porque a mí también me caga. Nunca le trates de meter cuerpo al rival por atrás si no llevas una mini velocidad, porque si no pasará de que tu jugador nomás se le anda arrimando al otro y el rival meterá resistencia para que no le quiten el balón y pues no se va a poder. Les recomiendo que usen mejor la segunda presión porque mientras uno se la arrima, el otro le roba el balón, así de pelado. Último error. Este trata de que queremos defender con cuerpo, pero por error del juego, en vez de cambiar de jugador como según dice el botón, activa como si fuéramos a dar un pase. Y eso nos impide poder usar sprint para meterle cuerpo como están viendo. Les recomiendo que no traten de cambiar de jugador y que el juego mejor lo haga solo para ya así usar correr y usar cuerpo. Eso sería todo, cabe decir que todo el tutorial y ejemplos que puse fueron offline y en modo crack. El cuerpo también se aplica para online, pero para poder hacerlo muy bien necesitas de buena conexión a internet, por lo que será un poco complicado si va lagueado. De igual manera sí funciona. Es más, te recomiendo usar cuerpo cuando vayas por las bandas porque será más efectivo porque se le cierran los espacios al rival. Recuerda que subiré otro video de una mejor técnica para usar el botón de presión, de cómo y cuándo usarlo correctamente, al igual que la doble marca, porque mucha gente lo usa mal y por ende terminan defendiendo mal. También para los que juegan offline subiré un video de cómo vencer el algoritmo target de la computadora, ya que también tiene sus ventajas para tontar a la computadora. Así que suscríbete para que no te lo pierdas porque subiré más información y consejos para mejorar la jugabilidad de PES 2020 Mobile. ¡Chao!